Mucho gusto, tenemos el placer de estar aquí en Chía, Cundinamarca, Colombia, con el maestro artista plástico de la Universidad Nacional, curador a nivel nacional e internacional de exposiciones de arte, el maestro José Orlando Salgado, y estamos visitando la exposición de las muestras de artes plásticas de la Escuela de Formación Artística y Cultural del Chía, donde tenemos 28 cursos, las muestras, la selección de 28, los trabajos de 28 cursos y talleres de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía. José Orlando, es un placer tenerte en esta muestra y eres nuestro invitado para que nos hables sobre cómo viste la exposición. Gracias, Virginia. Bueno, muy interesante todos los cursos, todos los procesos. Veo que hay desde los semilleros infantiles, semilleros prejuveniles, y hay también juveniles y adultos. Dentro de todo lo que vamos a ver, pues hay todos los procesos de ellos, ¿no? Se encuentra en algunos, como los semilleros, y en prejuveniles y un poco en juveniles, se encuentra una especie de exploración de lo que es la cuestión de las técnicas, lo que es la cuestión de crear, ¿no?, dentro de las artes plásticas, pero encontramos diversidad, encontramos carboncillo, la técnica de carboncillo, encontramos cerámica, encontramos pintura, encontramos un poco también algo de plastilina en los niños, ¿no? Encontramos eso que es tan enriquecedor para los estudiantes de arte, que es la formación misma y explorar sus sensibilidades. Entonces, pues sigamos en el recorrido. Ok, entonces, bienvenidos. Esta es nuestra sala de exposiciones del auditorio Sea Mais y vamos a comenzar el recorrido por los semilleros infantiles. Entonces, en esta parte del salón vemos diferentes técnicas de collage, modelado en papel y los collages orgánicos que tanto le han llamado la atención al curador José Orlando. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, muy interesante aquí los niveles, dentro de un mismo nivel. Por ejemplo, esta obra, que es un paisaje formado con elementos del paisaje mismo, ¿no? Entonces las hojas que se convierten en horizonte, de pronto algunas ramas o algo así, o una flor se puede convertir en árbol. Entonces está utilizando los elementos de la naturaleza para crear un paisaje, ¿no? Entonces qué interesante eso de utilizar el objeto descontextualizado para insertarlo en otro contexto como paisaje como tal. Aquí entonces seguimos nuestro recorrido con esta parte, es la de el semillero prejuvenil, que son los niños de 9 a 12 años. Entonces nosotros en esta exposición tenemos todo el recorrido de todas las edades de la población de Chía. Sí, aquí uno encuentra ese mundo infantil, ¿no? Por ejemplo, esta obra, ¿no? Puede ser un ratón Mickey, versión del autor, ¿no? O los paisajes de nuevo allá muy dinámicos, expresionistas. O sea, uno trata de entender ese mundo de esas edades, pero es un mundo maravilloso que ya están pues volcándose como en crear. Esto muy dinámico, muy rápido, puede ser, otros más elaborados, distintas maneras de crear, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto de la plastilina, ¿no? Que tan importante que hay dos artistas, hay una pareja de artistas que trabajan a nivel profesional con la plastilina. Entonces uno dice, mire que también con plastilina se puede hacer arte. Aquí encontramos otros paisajes, de nuevo, con la misma dinámica de crear con los mismos elementos de la naturaleza, las hojas. Y aquí encontramos algo así como que el interés es que no maltraten a los animales, ¿no? Entonces dibujan y está muy presente de que no hay que maltratar a los animales. Y aquí, si me permites, tenemos que hablar de la profesora, artista Claudia Rodríguez, quien siempre ha tenido un interés muy particular por la ley 1774 que protege a los animales, y por eso vemos en la exposición esa clase de expresión, maestro. claro, entonces ahí el niño pues un poco
con el estímulo de su maestra, pues está reflejando eso, ¿no? Vemos, este me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es el mundo como del tablero, ¿no? Como de la escuela, porque es en una cartulina negra y me hizo pensar como ahí en un tablero, una especie de tablero, plasma todo su mundo. Entonces está el papá, todo ese mundo como hay estadios del niño, ¿no? Hay estadios que llaman del garabato, ¿no? Entonces el garabato, y decía Pablo Picasso, por ejemplo, que ese mundo de las pinturas rupestres o ese mundo de los niños, uno de adulto lo pierde, un poco esa libertad de crear, de hacer. Entonces por eso vemos como, por ejemplo, Joan Miró decía que quería ser como los niños al crear, a pintar como un niño con ese mundo, pero uno lo pierde a través del tiempo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Momento quisiera nombrar a la profesora Viviana Parra, que está con nosotros, es una profesora nueva que está con la Escuela de Formación, quien trabaja con los niños de 5 a 7 años, también está en semillero de iniciación artística en la Escuela de Formación. Bueno, aquí ya vemos obras en escultura, como ensambles y escultura. Quisiera hablar, por ejemplo, de acercarnos por acá. Acercarnos por acá a por ejemplo, con 2 elementos, cómo logra el círculo y una línea, pero con el mismo material, ¿no? Una síntesis del pensamiento plástico. Cuando el artista logra eso, entonces pues ya se puede decir que tiene un nivel de pensamiento estético, logrando pues esta calidad de obras, ¿no? Y vemos estos retratos, por ejemplo. Esto me llamó mucho la atención. Aquí cómo llegan y dicen, toman un tema como las palenqueras, pero con elementos que son reciclados, logran como ese ensamble, ¿no? Es fabuloso eso, estos elementos aquí formando la figura humana, o aquí en por ejemplo, este tapiz, que me llamó mucho la atención, donde el tejido y la pintura se integran totalmente en una cuestión estética, ¿no? Bien podría ser una pintura expresionista y aquí le agrega como esos hilos, como esas cosas. Entonces lo que acabamos de ver corresponde al curso de ensamblaje artístico con el maestro Víctor Hugo Valencia, donde las técnicas es precisamente lo que nos estaba hablando el maestro José Orlando Salgado, que ensamblan, ven todas las técnicas de cómo ensamblar diferentes materiales para conceptualizar a través de esos materiales que más que todo predominan los materiales de reciclaje, que son utilizados, reutilizados otra vez para las artes. Bueno, en esta parte, estas 2 partes, interesante lo del carboncillo, que es con la maestra Virginia, donde logran perspectiva, logran profundidad, logran dinamismo ahí en sus trazos, muy bien hechos. Y aquí al lado tenemos la pintura. Por ejemplo, muy interesante, por ejemplo, estos procesos, ¿no? La autora me decía que esto es un tríptico, ¿no? No es usual ver un tríptico en este sentido, así, pero por espacio, pues digamos que tocó colocarlo así, pero es muy interesante como que el animal, que es una especie de gato, pero es un gato muy egipcio, lo veo yo muy egipcio, muy estilizado, ¿no? Y entonces la síntesis del gato, aquí 3 gatos, con ese dinamismo de la pintura, o estos elementos que caen, que son las copas, y se mezclan con ellos mismos. Digamos que especie de políptico de varios autores tiene un interés en cuanto al color, a la composición, y ya se ve que hay una búsqueda de estilo en los artistas, en los estudiantes de arte, y ellos van encontrándose a sí mismos, que es lo importante en el arte, se van encontrando a sí mismos con su pincelada, con su trazo, con su color, se van encontrando a sí mismos. Y pues esto corresponde al taller, el curso de pintura básica de la escuela no formal, porque tenemos niveles de iniciación, intermedio y avanzado en nuestra escuela. Los estudiantes deben de cursar 5 semestres. Y volviendo otra vez un poco a este trabajo, sí es una especie de políptico, instalación, donde, como decía el maestro Salgado, la autoría es de este tríptico en vertical,
pero podemos hacer una lectura de color a nivel horizontal, en sentido horizontal, donde vemos los complementarios organizados en las filas y por columnas el autor. Y estamos viendo la única instalación que hay aquí en el salón, que corresponde también al curso de Carboncillo, que lo doy yo, quien les está informando. Entonces los dejo con el maestro Salgado para que nos diga sus apreciaciones sobre esta instalación. Bueno, aquí hay unos conceptos en el arte que se llama dibujo expandido o pintura expandida. Entonces, cuando uno habla de pintura instalación es que ya se sale uno del formato cuadro como tal, o aquí el dibujo, que el dibujo ya sirve para hacer una instalación espacial. Entonces vemos por lado y lado pues los dibujos como hacen parte de un total. Por eso se llama dibujo instalación o dibujo expandido en cuanto a ese concepto. Allí en esos paneles vemos, por ejemplo, anatomía, dibujo anatómico, donde es necesario, por ejemplo, formarse en anatomía para construir, ¿no? De allá pueden venir hacia esto, por ejemplo. De allá de esos cursos de anatomía, de dibujo, pueden venirse hacia esta pintura donde ya se ve que hay una construcción pictórica, donde hay anatomía, donde hay composición, donde hay luz, donde hay todo eso que se necesita aprender para seguirse formando como artista. Sí, la docente que da los cursos de figura humana es Lorena Cabra. Ella tiene a su cargo la anatomía, el estudio en el nivel 1, en el nivel 2 y la figura humana avanzada. Entonces aquí estamos viendo como una especie de, estamos viendo las técnicas mixtas con el tratamiento de la figura humana. Y en esta parte de acá también vemos los trabajos seleccionados, porque todos son el compendio de las obras de la exposición son trabajos seleccionados, porque hay muchísimos más trabajos de cada curso, pero se hace una selección, digamos, los profesores somos como el grupo curatorial en ese sentido de hacer la selección de las obras. ¿Qué nos podrías contar de esta parte de la exposición de figura humana de técnicas mixtas? Bueno, ahí es donde, según el recorrido que estamos haciendo, se ve un guión curatorial. Cuando se habla de un guión curatorial es que tiene un orden, tiene un sentido, y no se ve una disparidad en cuanto a las técnicas y a los niveles o a los cursos como tal. Entonces, pues aquí lo que acaba de decir la maestra Virginia es que sí hay una selección. Por ejemplo, este nivel, esto es muy bueno. Aquí, entonces el interés es como, nos hace acordar de las pinturas de Edgar Degas, cuando se interesó en pintar las bailarinas y hacer esculturas con las bailarinas. Entonces vemos cómo es un detalle de una bailarina de las que de pronto están aquí en los cursos de ballet. Entonces vemos cómo son las síntesis de sus intereses, ¿no? Es que cada artista o cada estudiante de artes pues va teniendo una mirada selectiva sobre los intereses de lo que quiere plasmar en sus obras, ¿no? Entonces vemos el retrato, por ejemplo, detalles del retrato, que el retrato es uno de las temas que siempre han estado en el arte. Aquí ya comenzamos a ver las tallas, ¿no? Aquí comenzamos a ver las tallas en madera como relieves, y este recorrido así en este sentido, vemos ya las esculturas, ¿no? Lo tridimensional con darle esa calidad al material mismo, ¿no? Por ejemplo, el gran maestro Miguel Ángel Buonarroti decía que él solamente le sacaba a la roca lo que necesitaba sacarle, porque la figura ya estaba ahí inmersa en ella misma, en el material mismo. Sí, en esta parte de la exposición tenemos lo de talla en madera, que los cursos y los talleres los imparte el maestro Hermes Garnica, muy reconocido también a nivel de sobresaliente en las artes plásticas de nuestro país. Entonces aquí nosotros estamos viendo la talla tridimensional, que son los cursos avanzados, que ya son otra clase de expresión, y aquí estamos viendo las tallas en alto y bajo relieve. Y en esta parte de acá vemos cómo
están las mismas tallas, la técnica de las tallas en alto relieve, pero están incursionando en la parte del color y pues como una temática precolombina. Aquí seguimos viendo con este barrido que tú puedes hacer de las diferentes talla escultórica en la técnica de madera. Sí, muy interesante. Por ejemplo, veníamos desde un comienzo en esos semilleros del paisaje y por ejemplo vemos acá cómo el artista llega y de esa madera hace una casa. Entonces siempre están presentes los temas, siempre de pronto el artista vio esa casa, le tomó una foto, no sé, los procesos son distintos, ¿no? O tiene la casa en su mente y entonces llega y de esa parte bidimensional de los niños vemos como ya un artista tiene una madurez ya en cuanto a lo que hace. Y esta parte de pintura pues vemos pues los intereses también, ¿no? El paisaje, la línea de horizonte de un paisaje marino, por ejemplo. De pronto esto es más abstracto, entonces un pensamiento de que no quiere representar, sino que quiere más bien sacar y dinamizar con el color, y vemos esos paisajes aquí ya más construidos o una especie de naturaleza muerta o bodegón con frutas, y los paisajes siempre presentes, ¿no? Entonces estas esculturas que vemos allí con árboles, aquí vienen a hacer otra cosa, ¿no? Entonces el árbol puede estar tallado, tratando de representar otra cosa, sacándole, digamos, haciendo otro lenguaje con el árbol, o allá el paisaje o el desnudo, sí, que siempre están presentes en el arte. Entonces aquí en esta gran muestra, pues felicitaciones porque se ve todo. Gracias, maestro. Les quería comentar que estas pinturas que vemos acá corresponden a los cursos. Las que vemos acá corresponden a los cursos de óleo 1, óleo 2 y pintura sabatina, que la pedagogía es un poco libre y que el proyecto ya es dirigido por el maestro, pero no lleva la formación explícita del óleo 1 y del óleo 2. Y esas son con el maestro Néstor Hugo Valencia. Y acá lo que hay en esta sala, para terminar lo que hay en esta sala, porque nos faltaría lo que hay en el hall, está lo de arte juvenil, que el profesor de esos cursos y talleres es Boris Pérez. Entonces él tiene a cargo este curso y es con los chicos, niñas y niños de las edades de 12 a 16 años. Entonces, maestro, por favor, denos su apreciación sobre estos trabajos. Bueno, aquí pues me llama la atención que vemos dos de los monumentos históricos, el Taj Mahal y la Torre Eiffel, pues con ese mundo de los juveniles, estos juveniles, ¿no? Sí, a partir de los 12 de los 13 hasta los 16 años. Sí, entonces la escuela no formal. Entonces ahí van encontrando su nivel. Por ejemplo, este retrato, ¿no? Como que está ahí la síntesis como muy del mundo de ellos, ¿no? Uno puede pensar en uno de esos personajes que son ellos mismos de los emos y como que visten de negro y con esos maquillajes y ese tipo de cosas. Entonces el mundo de ellos está, el mundo de los niños, de los semilleros, de cada uno de ellos, esa mirada como creativa está en cada uno de los trabajos que vemos acá. Y miremos lo de afuera, ¿no? También en estos paneles está lo de perspectiva y dibujo figurativo, que pertenece a la escuela no formal también, y que esos cursos los imparte también el profesor Boris Pérez. Por acá, ya en el hall de nuestro muy bonito auditorio con salón de exposiciones y todo incluido, entonces vemos del maestro Genaro Oliveros lo de modelado en arcilla, esta vez con el tema precolombino, un maestro pues que es muy reconocido aquí en el municipio de Chía. Y en la parte allá del hall está la otra parte de la cerámica. Entonces, mira, muchísimas gracias a todos
los televidentes de este canal. Les quiero dar las gracias porque siempre nos han apoyado con sus notas culturales. Esto enriquece muchísimo toda la parte cultural y artística de nuestro municipio, y una invitación muy grande de parte de la Dirección de Cultura para que vengan a ver la exposición, para que vengan con sus familiares, sus niños, sus amigos a ver la exposición. Está hasta el 27 de junio y está abierta a público desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, o sea que no tienen excusa para no venir. Maestro Orlando Salgado, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Virginia, tú sabes que mi vínculo con Chía es desde ya hace 7 años más o menos. Ya conocí a Lite Chía, nos habían hecho algunas notas. Esta parte de la cerámica y todo, pues no tiene que envidiarle nada a las muestras que yo he visto de cerámica en Bogotá. Hay gran nivel y está, pues, digamos que esto es maravilloso porque se ve gran nivel en todos estos trabajos de arte de Chía. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias, maestro, por sus apreciaciones. Y entonces, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Lite Chía y los esperamos. Muchas gracias.